La Revolución Asturiana ou Revolución de Ochobre foi unha insurrección obrera armada que aconteció en Ochobre de 1934. La convocatoria estatal ya era de fuelga, pero en Asturias convirtióse en una revolución. Les fuercies obreres tomaron el control político y la Comuña Asturiana, como se la nomó, resistió de la mañana del día 5 de Ochobre, que entamó la revolución, hasta el día 18 de Ochobre, cuando Belarmino Tomás, presidente del Tercer Comité Revolucionario, negocia col general del Exército de la Segunda República Española, López Ochoa, como general del Exército Revolucionario. Este levantamiento obrero y el último que se da en Europa hasta anguaño. Los primeros pasos para la formación de la Alianza Obrera Asturiana foi por parte de los dirigentes de la CNT, presos na cárcel del Coto en Xixón tras el movimiento revolucionario que la CNT trató de impulsar en todo el Estado nel mes de aviento de 1933. Segundo Blanco, José María Martínez, Avelino González Mayada, Acracio Bartolomé, Horacio Argüelles, José Dorado, Pelayo Cifuentes y Avelino Martínez mandaron un escrito al Pleno Regional de la CNT proponiendo la formación de una alianza con la UGT. En Asturias, la CNT tenía una postura más proclive a la formación de alianzas obreres que en otras zonas del Estado. Aprobada la propuesta de alianza por el Pleno de la CNT, el Comité Regional encargó el 9 de marzo de 1934 contautar con la UGT para ponerlos la formación de Alianza Obrera en Asturias sobre la mesa. Esta comisión de contauto tuvo formada por José María Martínez, Avelino González Estrialgo y Segundo Blanco. El día 31, sábado, a las 7 de la tarde, aconsellaron un cuarto de la Casa Manfredo, Bonificación Martín, Graciano Antuña, José María Martínez, Horacio Argüelles y Avelino González Estrialgo. Cada representación estampó el so respectivo sello al pie de la firma, quedando legalizado el Pacto de Alianza Obrera, con el exclusivo objetivo de promover y llevar a efecto una revolución social. Firmó por la UGT Bonificación Martín, por la CNT José María Martínez, Horacio Argüelles y Avelino González Estrialgo y por la FSA Graciano Antuña. Tras el Pacto de Alianza, otras organizaciones obreras solicitaron incorporarse, como el BOC, la Izquierda Comunista, y en Ochobre entrará a la alianza el PCE, el Partido Comunista. Na noche del 4 de Ochobre, la conseña del levantamiento ya estaba dada y la mañana del día 5 españaba el movimiento armado de grandes proporciones con el ataque a los cuarteles de la Guardia Civil. La revolución extendióse aína peles cuenques del Nalón y del Caudal y la zona centro-oriental dende Siero hasta Nava, no que sería el epicentro de la revolución. Tras el control de les cuenques, los revolucionarios organizaron d'elles columnes para tomar Ubieu que ficieron na súa mayoría lo mesmo que Xixón. Había armes y dinamita y la revolución estaba muy bien organizada. Proclámase en Ubieu la República Socialista Asturiana y atáquense los cuarteles de la Guardia Civil na ciudad. A los 3 días, casi la totalidad de Asturias estaba en manes de les fuerzas revolucionarias, incluyes les fábriques d'armes de Trubia y La Vega. A los 10 días, unos 30.000 trabajadores formen l'Exército Roxo. El gobierno de la Segunda República Española adopta una serie de medidas enérgicas, entre el pedimiento de Gil Robles, comunicando a Lerroux que no se fiaba del jefe del Estado Mayor, general Masquelet. Los generales Godez y Franco, que tenían experiencia en la represión de la folga revolucionaria de 1917 en Asturias, son los encargados de dirigir la represión de la revolución desde el Estado Mayor en Madrid. Estos recomiendan que se traigan tropes de la Legión y de los reguladores desde Marruecos. El gobierno acepta la propuesta y el radical Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, justifica formalmente el empleo de estas fuerzas mercenarias en el fecho de que y preocupaba la alternativa de que reclutes mozos peninsulares morrieran en el enfrentamiento, por lo que la solución adoptada parecía aceptable.
Mientras la Revolución de 1934, la ciudad de Ubieu quedó asolada en bona parte, resulten incendiados entre otros edificios el de la universidad, la biblioteca que guardaba fondos bibliográficos de extraordinario valor que no se pudieron recuperar o el Teatro Campo Amor. También fue dinamitada la Cámara Santa en la catedral de la capital asturiana. El gobierno de la Segunda República Española movilizó fuerzas para sofocar la Revolución asturiana, entre les que destacaban 27 batallones de infantería en els que se encontraban 3 banderes de la Legión, 5 escuadrones de caballería provistes de ametralladores, 9 baterías de artillería con 36 piezas, un batallón de ingenieros, 10 compañías de zapadores y pontoneros, 2 grupos de intendencia y 2 grupos de sanidad. Unos 17.000 militares, a más de la fuerza pública que el Estaucal tenía en Asturias, que va entre los 2.645 reconocidos oficialmente a los 3.322, defendía por algún autor de la época. L'Exército Roxo, les fuerzas revolucionarias, estuvieron formadas por unos 30.000 combatientes, cifra reconocida por el Ministerio de Guerra español. Otros como David Ruiz en Rebelión en Asturias o Manuel Vázquez Enciso y Germán Basuich falen de unos 50.000 revolucionarios. El mayor arma de los revolucionarios fue la dinamita. Los trabajadores del metal hicieron carros blindados y dende el entamu del Exército Revolucionario tuvo en el so poder la fábrica de armes de Trubia. Tras la Alianza Obrera, entamaren a guardarse armes con vistes a un posible movimiento revolucionario, bien por robo o bien por contrabando, destacando el desembarco del Turquesa nes costes de Pravia. De algunos revolucionarios socialistas fueron Belarmino Tomás, presidente del Tercer Comité Revolucionario, Graciano Antuña, miembro destacado del Comité Revolucionario, Ramón González Peña, presidente del Primer Comité Revolucionario, Teodomiro Menéndez, presidente del Segundo Comité Revolucionario. Y por anarcosindicalistas, Segundo Blanco, José María Martínez, Abelino González Mayada y Aída Lafuente. La Revolución de Asturias de 1934 finaría el 18 de octubre, cuando Belarmino Tomás, presidente del Tercer Comité Revolucionario, negociaría col general del Exército de la Segunda República Española, López Ochoa, como general del Exército Revolucionario de Asturias. Muchas gracias por escuchar una vegada más los nuestros podcasts de Crónicas de Asturias. Esperamos vos la semana que viene, el domingo a las 12 de la mañana, aquí, na nuestra canal de YouTube asturiana y familiar Crónicas de Asturias.